Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a la presentación de Teratoma. Tenemos con nosotros, además del autor Francisco J. Pérez, a Elisabet Rosselló, que es investigadora cultural en la UOC y en futuros en Postfuturear. Y también tenemos a Sabrina Rodríguez, que es escritora, actriz y artista multimedia, que son las dos mejores acompañantes que creo que podía tener hoy Francisco para presentar lo llamamos artefacto. Ya, bueno, supongo que de lo que vayamos hablando hoy ya os daréis cuenta de que no es un libro al uso, y creo que además el mejor momento para presentar un libro como este es este fin de semana, en el que parece que todo va a comenzar en Barcelona precisamente. Entonces yo creo que es un gran momento. Es más, me voy a venir arriba y voy a decir que esta presentación inaugura el fin de semana. A partir de mañana ya puede pasar cualquier cosa. El domingo desde todo saber y ya después veremos. Así que bienvenidos a la inauguración de este gran fin de semana y bienvenidos a la presentación de Teratoma. Ya no os doy más la brasa y os dejo con ellos. Muchas gracias. Es difícil esto, porque sí, bueno, es lo que indicaba él, un artefacto, entender una literatura, bueno, del fondo, bueno, yo vengo de historia y todo se puede entender como un artefacto, pero hablar hoy en día de un libro que no es un libro y no está, bueno, está en formato físico, pero ¿cómo se entiende que no es digital? Entonces, ¿de dónde viene esto de artefacto? ¿De dónde viene esto de artefacto? Artefacto viene de que es una novela, pero no es una novela. Entonces, ¿cómo llamas? O sea, tu misma turbación es la mía. ¿Cómo llamas algo que sí, que en principio tiene formato de novela, pero no es exactamente una novela y no está pensado para funcionar exactamente como una novela? Con el tiempo, y además ya lo hemos visto en otras presentaciones y tal, una de mis intenciones, muy poco humilde, es no solo la de no entretener por entretener, o no solamente contar una historia por contar una historia que puede interpretarse de una manera o de otra, sino que mi intención realmente es inyectar, es llevar la narrativa al último límite de tensión y ver cómo eso puede jugar con el lector, cómo puede articular una especie de efecto hipnótico en el lector y cómo puede entrar dentro del lector y con mucha suerte cambiarle un poquito, cambiarle alguna manera de ver las cosas, cambiarle alguna idea preconcebida que tenga, liquidar algún prejuicio, operar a esos niveles. Insisto, es muy poco humilde por mi parte, pero es como tengo enfocado, es como es mi idea de cómo debería ser la literatura. Por eso se me queda muy corto referirme a algo como novela, porque sí, yo soy muy fan del formato novelas, he leído miles de novelas, me gusta mucho el formato novela y escribo en formato novela, dentro de todo puede entenderse como un formato novela, pero la intención es tan distinta a lo que viene a ser una novela decimonónica, lo primero que nos viene a la idea por novela, que por eso me refiero a ello como artefacto. Yo los últimos 3 o 4 libros que he escrito los entiendo yo mismo como artefactos, porque funcionan a otros niveles, porque no hay solo novela, hay también poesía, hay también hay ensayo ficcionalizado, hay teorías locas, hechas historias, hay historias convertidas en teorías locas. Entonces, como operan varias herramientas al mismo tiempo, debe estar así. Además, el proceso de creación ya está enfocado a eso, a coser una serie de elementos, a que engranen una serie de cosas para que produzcan un total que esté en movimiento, que esté funcionando. Yo creo que sí, pero es un asunto muy complejo en el fondo, porque hasta que no lo comencéis a leer, excepto los que ya lo habéis hecho muy bien, pero no, lo estoy recomendando encarecidamente este libro, porque a mí me está destrozando la cabeza. Pues esa es la idea. Exacto. Pero bueno, y una cosa que me ha flipado es el uso de la sinestesia.
no sé, supongo que conocéis toda la figura retórica, pero también como efecto psiconeural, no sabría yo porque no soy del campo de psicología, que es el uso de imágenes y conceptos que transmiten sensaciones. Bueno, a mí me ha dejado colgadísima en algunas partes porque se refiere a escenas de Barcelona que tenían las mismas sensaciones y me transporta no a nivel de imaginación, sino con otros sentidos. Y me alucinó que utilizaras una obra, ¿no? Acompañas a la obra, los primeros que compraron. Bueno, me acuerdo que hablabas de las referencias. En la preventa, Sí. la lámina que... Sí. ¿Cómo trabajaste? Bueno, ¿cómo sale esto de usar? ¿Cómo? No sé cómo preguntarlo, pero ¿cómo sale? No sé. En el proceso de confección del libro juegan varios factores. Uno de los factores que tengo muy en cuenta, que tienen que sumarse a otras herramientas que uso y tal, es el tema de las texturas. Al menos yo me lo cuento a mí mismo como textura. Entonces un texto puede funcionar de muchas formas y una de las mejores herramientas que se pueden añadir para que funcione según uno quiere que funcione son las texturas. Es lo mismo usar igual que uso imágenes, uso música, por ejemplo, o otros inputs que están más o menos fuera de lo estrictamente literario. Entonces, la idea es que las imágenes a las que refiero, las obras de arte que puedo usar como referencia y tal, no están solo usadas de referencia como voy a explicar esta obra de arte, el mecanismo simple que sería pues, un protagonista va a un museo ve un cuadro y entonces tiene algún tipo de interrelación. Es más que la obra de arte entre directamente dentro del texto, entonces muchas horas de sentarse delante de la obra que crees que de algún modo está resonando en lo que estás escribiendo, imbuirte mucho de lo que te quiere contar, buscar análisis de la obra, ver dónde están los puntos en común, pero sobre todo es hacer un proceso como muy íntimo, de entrar dentro de la obra, dejar también que la obra entre dentro de ti, y al final acaba entrando dentro del mismo proceso psicológico que te está llevando a escribir el libro. Y poco a poco se va infectando, es como el tema de la música. Escucho mucha música mientras estoy escribiendo y además seleccionada porque resuena con lo que estoy escribiendo. Por eso, porque mientras está sonando, el lenguaje incluso se va adaptando al ritmo de esa música. Últimamente, en los últimos 2 libros, estoy muy obsesionado con el tema del ritmo, con el tema de la poesía dentro de la misma narración y con el ritmo. Y esos ritmos los estoy recogiendo de patrones rítmicos de cierta música, ciertas obras musicales, que también a base de estar una y otra vez escuchando, van acabando dentro del mismo proceso psicológico a la hora de escribir y acaban aportando también esa textura al artefacto, al texto. Si el texto, yo a veces hablando de estas cosas uno tiende a sonar muy pedante, voy a soltar palabras extrañas y procesos psicológicos muy complejos. Es que en realidad a mí me gusta mucho la literatura, yo quiero mucho la literatura y creo que da para muchísimo más de lo que normalmente estamos acostumbrados a creer. Y entonces creo que mi obligación como escritor es dar todo lo que yo crea que puedo dar al afrontar un texto y llevarlo al límite donde yo crea que está el límite, llevarlo un poquito más allá. Entonces las herramientas que tengo pues es esto lo que me envuelve, arte ajeno que dejo entrar en mis mismos procesos extraños, luego hablaremos del tema de creaciones y tal, que quisiera comentarlo hoy. La técnica de la música, la técnica de la poesía, toda una serie de cosas básicamente es para llevar un paso más allá del texto en sí, o la literatura en sí, la literatura que yo quiero hacer. Podríamos decir que a través de las sensaciones que intentas generar en realidad ahí está el relato. Sí, podríamos decir es así. Realidad aumentada. ¿Cómo? Yo le diría literatura de realidad aumentada. De realidad aumentada. Sí, no sé, es que yo... Es complicado, pero... Es que, claro, a la que te pones a discutir sobre la palabra realidad te pueden meter en un jardín sí. interesante. Es lo que viene a destrozar esto. Es lo que... ¿Quién lo dijo? Hostia, creo que fue... Es que ahora no recuerdo si fue Tim Leary o fue Alan Moore o alguno de estos.
cuando le presentaron por primera vez la realidad virtual. ¿Quieres venir a probar un aparato de realidad virtual? Y dijo, pero es que hay realidad de otro tipo. Pues es esto, yo creo que realmente estos ejercicios de sinestesia, de inmersión, inmersión muy profunda en el territorio que te rodea, inmersión en el arte que tienes alrededor, eso es la realidad real. Es que la realidad real es básicamente una amalgama de caos y de conexiones excéntricas a las que solo se puede acceder de esta manera. Es decir, yo creo que hago literatura realista, porque creo que va justo al nodo último de lo real. Lo siento por mi editor, pero está apagado la caja. Yo quería decir, con todo lo que estabais diciendo y tal, tenía muchas ganas de tenerlo físico, porque nosotras lo leímos en digital, pero por ciertas cosas que hago yo en mi trabajo, quería volver al tema artefacto y a las otras cosas que hacen que tu trabajo sea más rico. Quería decir que para mí tampoco es solo una novela, bueno, ya lo comentamos, el tema de cómo te va afectando, cómo lo vas leyendo, más allá de la narrativa, de lo que decíamos, pues te va haciendo reflexionar, por lo menos a mí, sobre cosas tuyas propias y va más allá, para mí, de un ejercicio intelectual. Quiero decir, muchas veces cuando realmente una obra, ya no por la historia que te estén contando, que eso es racionalizarlo y ya está, sino por diferentes escenas que estás leyendo, te afecta, incluso físicamente, yo creo que va más allá de la literatura, y está muy bueno que dijiste de un virus. Hay partes en las que, no voy a hacer spoilers, tranquilos, aunque de esto yo creo que no se puede hacer spoilers, sinceramente, pero sí que hay partes en las que cosas que pasan súper bizarras te hacen pensar en cosas tuyas, te provoca algo, ya digo, físicamente, y luego te hace pensar, que yo creo que es lo más rico de este tipo de trabajo que ya llevas tiempo haciendo, pero yo creo que aquí ya te has salido, te hace pensar, ¿qué quiere decir de mí que yo me sienta identificada con esto, en este momento concreto? Y luego también quería que comentases sobre eso y también sobre lo que hablamos ayer cuando comentamos. Estabas solo hablando de la música, pero es que hay partes aquí, yo tal vez por formación profesional de ser actriz, cuando voy leyendo algo digo, esto si lo leo en alto suena bien, suena muy bien. Entonces hay partes de libros que me pongo a leer en alto. Y hay partes aquí en concreto que suenan como una liturgia, tienen un ritmo como de ritual. Y era lo que comentamos ayer, yo vivo en un bajo, lo leía con la ventana abierta y la gente que pasa. Digo yo, vale, bien, eso es que... Entonces nada, quería que comentases sobre las dos cosas. Sobre lo primero tampoco hay mucho que comentar, o sea, es lo que he dicho, el querer que funcione como una infección, el pretender que remueva algo por dentro, evidentemente no puedes apelar simplemente a lo intelectual. Tienes que apelar a... Por eso uso a menudo la palabra hipnosis. Tienes que ir a jugar a la hipnosis a base de, precisamente, relacionándolo con la segunda parte, a base de ritmos, de jugar con los ritmos del lenguaje, del tipo de lenguaje que usas, de las repeticiones, un poco la narrativa en plan mantra. Una cosa que no es exactamente un spoiler, porque además hemos visto la contraportada y tal, el libro está... La idea del libro, la forma del libro, es la de una adivinación. O sea, la imagen mental que yo tenía de escribir y la que intento proyectar al lector cuando se acerca al libro, es la de que está oyendo o está asistiendo a una sesión que está oficiando una medium. Una medium delante de su bola de cristal y ha entrado en un chorreo a explicar lo que está viendo a través de la bola. El libro está escrito en futuro. Todo. Precisamente porque está previendo, no está contando la historia de ahora ni está recurriendo al pasado, está previendo algo que podría llegar a pasar. Entonces, la idea del libro es esa, es una medium delante de la bola de cristal y simplemente explicando lo que va viendo. Son las contaminaciones además de la gente que pueda estar asistiendo a la sesión, que va contaminando el texto, metiendo pinceladas y apuntes y cómo le está llegando esa adivinación y qué está interpretando de
esa adivinación. Esa es la base, el armazón base del libro. Entonces ahí tienes que jugar. Quería jugar precisamente con la voz narrativa cogido con muchas pintas de forma muy blanda, pero con la voz narrativa de esa medium. Entonces, claro, evidentemente cada 2 por 3 recurre al mantra, recurre a formas más o menos complejas, pero que están hechas de esa manera para que cojan ese ritmo, para que afecten al lector de esa manera. Entonces, no, es imposible el ejercicio intelectual. No hay, ayer también lo estábamos hablando, el tema de entender. No hay que intentar entender muchas veces, simplemente es dejar que el mismo libro, el mismo ritmo y las mismas imágenes vayan haciendo pozo y vayan desarrollándose dentro de uno para llevarlo a donde sea que lo tiene que llevar. Probablemente a cada persona lo llevará a un sitio distinto. Y creo que no me dejo. Otro era lo de el ritmo, que era como litúrgico. Como sí, es que claro, está dentro de las herramientas que he usado para escribir el texto, ahí todo este recurrir al lenguaje litúrgico, no al lenguaje también, sino a los ritmos, al ritmo del ritual, a cómo y dónde se colocan las palabras para que funcionen de un cierto modo y para que invoquen una serie de, aunque solo sea una serie de imágenes, tengan que emanar del texto. Entonces, solo estamos jugando con palabras. Lo que estaba diciendo Elisa, al final es un libro físico. Lo único que tienes son las palabras con las que jugar, pero con las palabras puedes jugar muchísimo. Es cuestión de dónde las colocas, cómo enlazan unas con otras. A veces es tan simple como eso. No hace falta que las palabras digan, sí dicen, pero no tienen que significar algo, no tienes que ir al significado, siempre al rollo, a entender, sino cómo están estructuradas, cómo están cosidas unas con otras, cómo pintan la imagen solamente con palabras. Pensé que te interrumpí. No. Vale. Yo os recomiendo que si hay una parte que os gusta mucho, os la leáis en alto. O sea, hacedme caso. Incluso si ya lo habéis leído y tal, coger una parte y leerlo en alto, porque realmente pues tiene, incluso llegas, bueno, por lo menos yo que estoy muy loca, pero llegas a tener como una fisicalidad con ese ritmo. Entonces yo os recomiendo, una recomendación mía, es que hay una parte muy física en el libro también, sí. Porque en otras presentaciones también lo he dicho y en varios sitios, pero suelo dar la turra bastante. Soy muy aficionado a la psicogeografía, entonces hay mucho de salir al espacio, salir a vivir el espacio, a vivir el sitio, y a partir de lo que has vivido del sitio, de lo que te has traído contigo, de estar paseando, de estar muchas horas de caminar, de estar mucho rato mentalmente imbuido dentro del paisaje, acabas incorporándolo también, más cuando lo estás haciendo a propósito para esto. Entonces esa fisicalidad también intento transmitirla, pero el hecho físico de salir a la ciudad y vivir la ciudad es importante. No simplemente quedarse en un despacho escribiendo, que es lo fundamental, estar ahí. A mí me ha interesado mucho comparando con obras anteriores tuyas, por ejemplo, está claro que, bueno, ya por conversaciones que hemos tenido siempre de temas del género que se le puede llamar ensayo-ficción, ¿no? Quizá conoces Ciclonopedia, recién agarraste, lo conocí gracias a ti, pero es decir, quizá Polybius o Monte Nois van en una línea más, no sé cómo decirlo, pero conservadora dentro de lo que se puede entender como conservador dentro del género. Son ensayos. Por eso es más ensayo-ficción. Esto ya es una bizarrada en el sentido, a eso le gusta a él, en el sentido de que no, bueno, tampoco soy muy leída en cosas nuevas que están apareciendo a nivel de ficción, entre comillas, por lo de que es un artefacto, es decir, ligando cosas que han ido saliendo, ¿no? Te obliga, es decir, son palabras que te han de impulsar, te van a, es decir, intento ordenar ideas, porque no es fácil. El ritmo que te va acompañando junto a las ideas, las sensaciones que te va generando, a su vez son artefactos o mecanismos que te van abriendo y te hacen generar un proceso. Yo lo utilizo de terapia estos días. Sí, es muy bonito.
No, pero es decir, es cogerlos por la noche, no solo desconectar de... No sé, estaba en un proceso de decidir cosas sobre temas profesionales y lo desconecto y a la vez me iba como si fueran unos forceps que me haciendo... Me ha removido cosas y es como muy complejo y me parece, no sé, es como decir que las palabras a la vez han funcionado como engranajes y el artefacto en sí no lo vemos, es decir, no es esto físico, ¿no? Claro, estás viendo el funcionamiento. Sí. Creo que tenías en tu blog un puesto de referencias, ¿no? ¿Más de Sí, hay referencias? todo un listado de las 4 referencias principales. Sí. Y la pregunta es, no sé qué pregunta sería, pero básicamente no sé si habías tenido alguna referencia propia tuya o habías experimentado ya con estos estilos, más saber la vida del autor. ¿Se había experimentado con eso? Con este No estilo. entiendo. Con este estilo. ¿Con este estilo? Sí, bueno, es por recuperar un poquito el hilo. Casi lo que voy a decir ahora casi me da vergüenza que esté grabado. Homo Tenis y Polybius, los 2 libros del año pasado, que son básicamente ensayos, son eso, es lo que decías, son más conservadores, el lenguaje ensayístico y tal. Esto es arte. Eso es lo que me da vergüenza decir, porque parece que da de vergüenza decirlo en voz alta. Esto es arte, esto es literatura. Y esto es lo que yo he intentado hacer desde siempre con las novelas. Vamos, no he hecho, bueno, sí he hecho cosas, muchas cosas nuevas. Pero creo que Teratoma es la final, o es el último, el escalón más último de toda la escalera que he estado recibiendo al escribir ficción. Yo empecé años a escribir ficción más o menos conservadora, más o menos formal dentro del fandom, no me movía, de ficción y tal. Poco a poco fui viendo otras vías, fui encontrando posibilidades a otras, fui aprendiendo muchísimas más cosas de otros autores, al leer más poesía, pues también incorporé otra serie de cosas, vas entrando en contacto con varias cosas, te vas dejando infectar también por de cosas y al final decides este topicazo de encontrar la voz narrativa propia. Ya encontré mi voz narrativa, creo que ya la encontré ahora 3 o 4 libros, y a partir de ahí es cuando tienes una voz, te puedes o quedar con esa voz y ir haciendo fotocopias cada vez, o decir, bueno, pues vamos a jugar y vamos a llevarlo a donde nos lleve. Y ya lo he dicho varias veces en privado y creo que un par de veces en público, Teratoma es lo más complejo que he escrito nunca. El mismo proceso fue mucho más complejo. Yo estoy orgullosísimo del trabajo que he hecho en Teratoma porque creo que por una vez he sido capaz de llegar a eso, a esa concepción que tengo de que la literatura no solo es un arte de boquilla, sino que es un arte de pleno derecho. Porque puedes generar obras de arte que remuevan por dentro, que cambien la visión del mundo, que operen dentro del mundo. No que sean un producto del mundo, sino que la misma obra de arte se fuerza a sí misma dentro del mundo que la contiene. Y por eso, la pregunta de si lo he hecho antes, sí, pero nunca lo he hecho tan bien, en mi opinión. Porque uno también se hace mayor y aprende, o sea, no olvidemos que también es un oficio. Es músculo y aprendes y tiras. Antes de seguir, también, que yo también quería hacer un aviso para navegantes, que tampoco le va a hacer ninguna gracia a mi editor, que una de las recomendaciones que yo hago, se me ocurrió hace poco, es no sentarse a leérselo del tirón. Yo al menos no recomiendo sentarse a leérselo del tirón. De hecho, recomiendo muy fuerte que si lo vais a comprar hoy porque estáis en la presentación, ya que estéis en una librería, compréis otro y vayáis intercalando. Que leáis, que hagáis una lectura tranquila, que os apetezca leerlo, tal, hasta donde os apetezca leerlo, que lo cerréis, lo dejéis, vayáis a otra cosa. Y cuando os vuelva a apetecer, lo cojáis otra vez y sigáis. No pasa nada, no hay ninguna prisa, no hace falta que esté puntuado en Goodreads mañana mismo. Yo es lo que recomiendo. Sé que es una recomendación una recomendación bastante sui generis, pero realmente creo que es como uno debería afrontar este libro, porque o sea, soy consciente del tipo de literatura que hago, sé cómo escribo
y también soy muy consciente de que es lo más complejo, en serio, que he escrito hasta la fecha. Hasta aquí el aviso. Es que si la gente, yo creo, si la gente intenta leerlo así, yo creo que tal como escribes tú, tienes que ir, yo creo, saboreándolo, dejando que las palabras te hagan sentir cosas, ver imágenes. Yo creo que si lo empiezas a leer así, yo creo que llega un punto que lees palabras y no te enteras de nada y tienes que volver al párrafo otra vez. Entonces, yo creo que sí, porque cuando íbamos a hacer la presentación el 16, una primera presentación, aún me faltaba, porque yo me lo leí con calma y tal, porque quería realmente saborear el libro. Y cuando fue en plan, pues es el 16. ¡Buah! Y entonces estuve un par de días leyendo así y pasaba eso. Y entonces decía, no, porque entonces he perdido el hilo, aunque esté leyendo. Entonces yo también, como lectora, recomiendo que vayáis poco a poco y que lo penséis. Aparte que como tiene mucho de ensayo, hay partes que es súper interesante, pues algo que te haya llamado la atención, buscar en internet o donde sea y te lleva un montón de cosas. Entonces, no sé, yo también suscribo el aviso. Yo realmente creo que es como se debe leer. Sé que no es lo normal. Y cualquiera diría, no, comprad mi libro y leerlo, y que os guste, por favor, y tal, y que paséis un buen rato. No vais a pasar un buen rato. Pero tampoco malo. Pero tampoco es malo. Tampoco es malo, simplemente es esto. Yo lo he escrito y ahora como escritor también tengo la suficiente seguridad en mí mismo como para poder decirlo en público y en voz alta de no pasa nada. Está hecho para leerse así, despacio, cuando os apetezca y entrar en él. Y ojalá todo el mundo que lo comprase y lo leyese, acercase, entrase en el libro y realmente le provocase esta serie de cosas. Es mi intención. No sé si para los que aún no lo hayáis comprado y lo hayáis leído, quizá está sonando que vais a leer un montón de palabras que no tienen ningún sentido, pero en cambio Mugo ha dicho una cosa al principio que tiene mucha conexión con lo que va a comenzar este fin de semana, bueno, ya ha comenzado hace tiempo, pero y es que está muy enraizado en Barcelona y en el presente / futuro, presente extendido. Presente extendido, sí. me gusta. El tema de que estamos aducidos de que existe el futuro y en realidad no existe. El documental de Curtis, Adam Curtis, en que habla de que realmente vivimos en una sociedad que genera ilusiones. Y a mí me da la sensación también, aparte de que me dio una sensación de terapia, de abrirme cosas muy personales, también a la vez como intentar desgarrar velos más sociales. No sé si quieres... Es una de las ideas, sí. Igual que digo que es mi libro más complejo hasta ahora, creo sinceramente que es mi libro más político también. Sí. O sea, el libro básicamente es una exploración de la idea de que vivimos en un simulacro y si no ha quedado claro ya después de lo que ha pasado estas 2 semanas, quedará claro mañana. Vivimos en un simulacro, vivimos en un mundo que no es un mundo ya, es una imagen de sí mismo. La definición más básica que hay de simulacro. Entonces la historia, porque hay una historia en el libro, la historia es la vida de 3 personajes dentro de este simulacro. Todo el mundo es un simulacro, es una imagen de sí mismo. Como es un mundo, pues tiene sus pequeños lugares, y uno de esos pequeños lugares es Barcelona. Y como es simulacro, está estructurado en Barcelona, cómo se desarrolla por encima de Barcelona es cuando el mapa acaba impuesto por encima del territorio. Y es una copia exacta del territorio. Podrías cubrirlo todo con un papel y calcarlo, y tendrías un mapa exacto, del mismo tamaño que el territorio al que te estás refiriendo. Es como dentro de ese mapa, dentro de ese simulacro, dentro de ese mundo que ya no existe porque no es más que una imagen, cómo se desarrollan 3 personajes. Es seguir la vida de 3 personajes, 2 de ellos son hermanos y el otro es... Ya está ahí, voy a respirar, ahí sí que entramos en los desarrollos. Y es como la vida de 3 personas que aparentemente llevan un devenir más o menos azaroso dentro de ese mapa, puede potencialmente romper el mapa y quemar. ¿Y qué pasa cuando en un mundo que ya no es un mundo, sino que es un simulacro, es una imagen de sí mismo, volvemos a tener contacto con el mundo en sí, con la cosa en sí que habría detrás del simulacro? ¿Cómo lo viviríamos eso? Porque también
Es muy fácil decir, todo es imagen, todo es simulacro, todo es de plástico, todo es falso, todo es tal. Sí, pero serías capaz de sobrevivir si no fuera así, ahora que ya has estado totalmente introducido dentro de eso, que has nacido en ese simulacro, que te has criado en ese simulacro, que todas tus relaciones personales están atravesadas por el simulacro. Es una expresión que usa Elisa McCausland, que es una teórica estudiosa cultural y tal que me fascina, que dice que es estúpido hablar de antisistemas, porque todo el mundo está atravesado de sistemas. Entonces, teniendo presente que estás atravesado del sistema, que todas tus relaciones están atravesadas del sistema, tus acciones están atravesadas del sistema, ¿qué pasaría si de repente el sistema deja de atravesarte? De ahí también liga, creo, con el cyberpunk. O Cyberpunk. Bueno, eso te No, a mí llama. me gusta llamarlo cyberpunk simplemente. Gracias. El cyberpunk ha seguido evolucionando, Sí, ¿no? son todos post. No tiene por qué quedarse en los años 80. El cyberpunk ha seguido evolucionando hacia otras cosas, ahora tenemos otros referentes. Creo que ahí está la cuestión cyberpunk. Cómo el cyberpunk básicamente es aplicar el punk a un estado cibernético, a una organización cibernética. Es eso, es como la chusma, que es lo que somos, chusma de cada día, proletariado, el lumpen, somos los que tenemos mejor acceso quizá a esas roturas del simulacro y a encontrar una fisura en el simulacro. ¿Pero realmente quieres encontrarla? ¿Realmente podrás afrontar lo que te encuentres si sales del simulacro, lo que hay más allá lo que no más allá, sino por debajo del simulacro? ¿Dónde está el mundo en sí? De eso va el libro. Y un poco preparar, trabajar con una simulación de lo que sería eso. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí sí que estás entrando en spoiler ya casi. Porque claro, para dotarte de una serie de herramientas que te permitan operar dentro de ese mundo fuera del simulacro, necesitas simularlas. Entonces estás generando tu simulacro por ti mismo. Al final se resuelve, yo creo que bueno. Vale, ya sé. Yo quería comentar que muchas veces has dicho que eres como muy nihilista. Y no voy a decir que es pesimista el libro porque es muchas cosas, ¿vale? Pero lo que sí hay en muchas partes del libro que me sentía mucho la soledad de los protagonistas en general, como si estuvieran súper aislados, incluso cuando tienen gente alrededor. Entonces quería que comentases un poco sobre eso. También eso yo creo que es mucho del cyberpunk también, quiero decir, en el género siempre la gente está pues, bastante aislada y por eso... pero es... Bueno, comenta. No, a ver, no hay mucho que comentar, es algo absolutamente íntimo. Yo no creo que se pueda separar obra de autor. Y sí, yo me tengo por mi lista, yo vivo cada día... Joder, ahora me dan ganas de apagar la cámara otra vez. Vivo cada día siendo consciente de que no soy absolutamente nada en un universo al que no le importa absolutamente nada. Y de hecho no le importa absolutamente nada de nadie de los que estamos aquí. ¿Siento? No tenemos ninguna trascendencia, somos una mota de nada, un trozo de piedra flotando en un sitio infinito. Somos nada. Eso es bonito, es precioso cuando lo abrazas. Entonces, vivo cada día consciente de ello. Cada día me levanto de la cama sabiendo que no soy absolutamente nada y que en última instancia absolutamente nada de lo que haga ni de lo que diga tiene absolutamente ninguna importancia. Eso te puede llevar a dos caminos. Principalmente a dos caminos. Te puede llevar a muchos sitios bastante interesantes, pero principalmente te puede llevar por dos caminos. A que tal como te levantes de la cama te tires por la ventana. O a que intentes gestionar estas cosas. Bueno, pues quizá estamos viviendo un simulacro. Quizá dentro del simulacro me podría operar a llegar no quizá la felicidad, porque también lo del tema de la dictadura de la felicidad me mosquea bastante. Pero sí, quizá en algún punto puedas llegar a un entendimiento contigo mismo. Quizá puedas llegar a un pequeño consuelo, siempre que sepas que es un consuelo y que no te vuelvas loco creyendo que ese consuelo es algo más que un simple consuelo. Creo que está bien, es positivo abrazarlo y jugar con ello. Dentro de todo, dentro de que la conciencia humana es un error absoluto de la naturaleza,
al menos nos ha dotado con la capacidad de jugar. Pues ya no podemos jugar, pues divertirnos dentro de esta nada absoluta y vacía en la que nos encontramos. ¿Y el tema de la soledad? ¿Quieres decir algo al respecto? A ver, el tema de la soledad es que, claro, la membrana virtual que te impones al saber estas cosas, de intentar operar en el mundo a pesar de ser totalmente consciente de estas cosas o de vivir consciente de estas cosas, es muy fina. Entonces es muy fácil que se quiebre y es muy fácil sentirte mal cuando no deberías sentirte mal y es muy fácil sentirte solo cuando no deberías sentirte solo. Porque estás ahí, porque es que la soledad también te atraviesa, igual que te atraviesa el sistema. Para mí siempre ha sido muy fácil sentirme solo cuando estando yo rodeado de gente. Y no sentirme nada solo estando solo, que también es una cosa muy paradójica. No, bueno, a mí también me pasa. Yo creo que es un mal incluso de toda la época en la que vivimos. Yo creo que es general, es raro es raro oír expresarlo en voz alta, expresarlo de forma más o menos normal. Hola, todos nos sentimos solos. No, Creo que es raro, y más en los tiempos que estamos viviendo, en el que el simulacro ha acelerado de tal manera que ha llegado a lo que decías, la hipernormalización, y un ingrediente básico de la hipernormalización es esta felicidad por decreto, y si no eres feliz, al menos tienes que parecerlo. Tienes que simular continuamente que eres feliz, o que te estás realizándote, o que estás en camino de realización, o que al fin has llegado a algún sitio, o que al fin has encontrado un camino por el que llegar a algún sitio. Que es delirante. Cuando sabes que todos los caminos al final te llevan al vacío, pues bueno, pues te lo tomas de otra manera. Y ahora me he ido un mogollón por las ramas. Estaba diciendo esto, yo creo que es un sentimiento mucho más compartido de lo que parece. Y ahí hay unidad. Yo creo que el mero hecho de ser consciente de ti ya implica soledad. Sí. El mero hecho de la conciencia no te deja de ser, de apartarte del resto, porque eres tú, y la conciencia te da ese sentido de soledad, de soy yo, no soy. Y a medida que vas anulando esa sensación, te vas incorporando a ese mundo de decir, no soy nada. Y en el momento que aceptas que estoy solo, no soy nada, y estoy aquí, pues ya que estoy aquí, hagamos lo mejor posible. Y punto. Ya que estamos jugando. Exacto. Eso. Yo veo más bien que se está convirtiendo esto en una cosa como súper... Como el libro. Como el libro. Sí, no, a ver, donde nos lleve nos llevará. Ninguno llevamos apuntes. Y ya es por algo. Yo, personalmente, es una opinión totalmente personal. Yo creo que el tema de la soledad precisamente tiene que ver con la conciencia, pero voy un pelín más allá. Al tema de que en la conciencia, cuando uno toma conciencia propia, esa conciencia se revela a sí misma, lleva después un corolario que es la conciencia, en mi opinión, pues, cada cual tendrá su interpretación. Para mí la conciencia es un error. El hecho de que tengamos conciencia nos da más problemas que... Para mí es un error evolutivo. En algún momento la evolución hizo un paso que no debería hacer, hizo una mezcla química que no debería haberse dado y generó un animal fallido. Un animal fallido que además demuestra cada día que es fallido. Un animal que se dedica sistemáticamente a destrozar su ecosistema y los ecosistemas circundantes, y básicamente es el único animal que ha provocado una herida tan grande en el mundo que su propia presencia ya marca una edad geológica. Las edades geológicas se marcan por grandes movimientos naturales, grandes movimientos del mismo planeta en sí. Hemos sido el único animal capaz de provocar tal impacto como para generar una edad geológica. Mentira. Cuando empezó todo... Las No. presentadoras para que te contradigan. Maldita sea. Despedida. No, pero todo lo que fue cuando empezaron las algas a producir oxígeno, es decir, estamos llegando... Cuando empezaron las algas a Pero producir... es atmosférico, ¿no? Pero un cambio atmosférico. Claro, Sí, no pero geológico. afecta a temas de oxidación y Ya, todo el sí. rollo. Hostia, estás hablando súper fino.
pero Pero que nosotros somos el virus, no Sigue funcionando mi frase porque he sido muy cuidadoso al decir el único animal. Las algas son un error evolutivo. que no es un error evolutivo. Que no es. No, pero quizá yo creo que la conciencia también es como un artefacto que hemos creado sin querer en algo más complejo que no entendemos, que sería la capacidad de reconocer información más o menos compleja. Yo suelto mis paranoias ahora, pero que salen cosas de aquí. Es decir, yo te digo que me ha removido mogollón. Y yo creo que de desprenderse de la capacidad de decir que somos unidades, de ahí puede generarse la antisoledad. Es decir, cuando te ha removido lo suficiente... Claro, por eso decía que iba un poquito más allá. Claro. Al creer que la conciencia es un error, es muy fácil llegar al siguiente pensamiento. Y la conciencia de los demás no solo la mía, la de los demás también es un error. Sí. Y ahí es cuando se genera una especie, para mí, se genera una especie de agujero. Se genera un vacío, que es a lo que lleva a la soledad. Es que ninguno tenemos ningún sentido. Ahí es donde, de ahí que no lo vea como una comunión de las conciencias, porque una comunión de basura al final es un basurero. Yo de todos modos quería decir que, en mi opinión personal, la soledad no es nada malo. Yo sé que tiene muy mala prensa, igual que la felicidad tiene toda la buena prensa del mundo. Yo creo que la soledad es muy necesaria y creo que el que nosotros nos sintamos mal con la soledad es porque nos venden que tienes que estar feliz con más gente y tal, pero pues tú lo decías, o sea, que a veces estás mejor, pues cuando te sientes mejor cuando estás solo, no te sientes a veces más solo cuando estás con gente. Y eso ya más que tema de soledad, yo creo que es una falta de comunicación entre personas. Una falta de, no solo a lo mejor comunicación, sino también, no es soledad, es aislamiento. Y en el libro Supongo yo que veo las dos de cierta cosas. manera el aislamiento también es producto del mismo sistema, es Sí. producto del mismo simulacro. Y más en los últimos tiempos. Cuando salen artículos diciendo esto, pues que la tasa de suicidios se ha duplicado o triplicado en los últimos 5 años y ya supera muchísimo a los accidentes de coche, por ejemplo. O sobre el tema de... Yo he trabajado muchos años con tercera edad y el tema del abandono en la tercera edad, la sensación de abandono y eso es pandémico. Y se iba aumentando con los años. Yo creo que también es la aceleración del mismo simulacro. Se mueve tan rápido el simulacro que somos incapaces, y ahí sí que conecta quizá con la comunicación. Se mueve tan rápido que nos cuesta muchísimo ya entender los referentes. No entendemos prácticamente lo que estamos viendo. Entonces, al no entender lo que estamos viendo, no tenemos un lugar en el que encontrarnos para comunicar. Entonces, de ahí quizás sí que no tanto la soledad, sino el aislamiento. No, es que claro, que tú manejas unos códigos, yo manejo otros códigos, yo manejo otros códigos y ella maneja otros códigos, entonces, ¿dónde nos encontramos para tal? Nos podemos encontrar en 2 o 3 sitios, pero no hay una comunicación real. Mucha gente de aquí tendrá pareja. Cada día se tiene que enfrentar al hecho de encontrar un espacio donde poderse comunicar con tu pareja. Más allá de tonterías, de pseudopsicologías, de los problemas conyugales o los no problemas conyugales y tal. Un espacio en el que realmente te puedas comunicar. Dicho esto, también voy a tirar una piedra decisiva. Creo que por suerte todavía tenemos el sexo. Dentro de todo es un espacio muy recurrente, pero está ahí. Un espacio donde todavía nos podemos comunicar a ciertos niveles. También es un espacio que está muy ensuciado por la publicidad, por los estereotipos, por una serie de cosas que también nos marca el simulacro, porque estamos atravesados por él. Pero aún queda un pequeño resquicio ahí de algo. Esa es mi chinita de esperanza dentro de este vacío nihilista que hemos creado en el simulacro. Sí, porque a lo mejor era como esto que decía Alan Moore de la cultura como algo ya en estado gaseoso, que no te da, o sea, dicen que es fluido, pero ya no, ¿sabes? Ya llega un punto que no tienes a dónde agarrarte y como nos han vendido tanto que lo que realmente importa es algo abstracto, en el sentido de que se valora mucho más los ejercicios intelectuales y todo eso,
pues yo creo que viene también con el tema de lo que decías, el sexo es físico y eso te remueve por dentro y nos falta lo que comentaba yo antes, mucho tema de corporalidad. En el libro sí que hay momentos en el que los personajes pasan por temas físicos y eso les hace cambiar totalmente, no voy a hacer spoilers, pero... Y me parece súper interesante, más allá de comentar, o sea, más allá de escribir tú, pues le ha pasado esto y eso ha hecho que esta persona se sienta de tal manera, me parece un gran acierto que lo plantees como pues hablar de cómo esa persona tiene este momento físico y luego tú ya ves cómo eso le ha cambiado y cómo evoluciona su historia a través de eso. ¿Es algo que buscabas por este tema? ¿O? Es algo que le he dado varias vueltas mientras estaba, precisamente justo cuando estaba escribiendo el libro y luego en el poema que publiqué hace poco, el siguiente, como el último que salió, a pesar de que está escrito. Que el tema de la corporalidad, del cuerpo, de la carne, sí, ahora tiene que interesarme bastante más. Ya estoy un poco saturado de sistemas virtuales y estoy volviendo al tema de la fisicalidad de la carne, precisamente de esto, de ver cómo no... Es una exploración y todavía estoy en ello, pero no solo cómo lo psicológico puede afectar a lo físico, sino cómo lo físico puede llevar puede alterar la psicología. Esto es una cosa que quien haga yoga y estas cosas no tienen más que aprender, más que por la mano, pero a mí me interesa más porque está muy ligado con el tema de la exploración del territorio. Me interesa más no el ejercicio que pueda ser el yoga o un ejercicio más trascendental, sino algo mucho más pedestre, mucho más, estamos diciendo, mucho más lumpen, mucho más de salir a caminar por la ciudad y tu interacción, no como interactúa tu mente solamente, o sea, como hacían los planers y como las sensaciones y todo como mucho más intelectualizado y tal, sino apelando directamente al cuerpo, o sea, cómo te cansa caminar, cómo son tus pisadas en la ciudad que estás recorriendo, cómo últimamente al caminar me ha dado mucho por tocar las paredes, por ejemplo, cómo tocas, cómo te llegan las temperaturas, cómo sudas cuando estás caminando. Entonces, cómo tu entorno, cómo las corrientes psicológicas que puedan haber, de ahí lo de la psicogeografía, cómo la corriente psicológica puede alterar el cuerpo, cómo puede alterar en la carne, cómo puede meterse dentro de la carne y operar una serie de cambios que también son interesantes a explorar. No solo cómo te cambia la concepción de tu espacio, sino cómo te cambia esa interrelación con él inmediatamente. Sí, es que hay momentos que son, a ver, no, pero sí, como un poco Cronenberg, pero el Cronenberg de antes. De la nueva carne. Claro, porque es lo que decía, la Cronenberg es más de, sus películas son más tema, a lo mejor más intelectual, que son muy interesantes, pero a mí ya es una cosa personal, me gustaban más las anteriores porque creo que el tema intelectual está muy bien, pero hay muchos directores que ya están haciendo este tipo. Y él tenía algo ahí que para mí era... Lo que pasa es que a lo mejor él ya dijo todo lo que tenía que decir con eso. Claro. Pero me ha recordado bien. partes si lo de... retomamos los demás Claro. y tiramos para adelante. Y nada, eso, partes del libro me recordaron un poco así. No sé, quería saber si era referente tuyo también. Sí. Pregunta retórica igual. Sí. Pero sí, además está ligado con el tema del cyberpunk. Para mí la nueva carne es el último, o un eslabón final casi del cyberpunk. Yo quería tirar a partir de ahí. Pero es nueva, vieja carne, en el sentido de religar. Vieja nueva carne. Sí, porque, por ejemplo, hoy que había compartido un artículo que era sobre... Bueno, hay una idea muy extendida que en el cyberpunk más tradicional se repite, que es la de la separación de la mente del cuerpo. La idea cartesiana, ¿no? Igual que había en el judío cristiano, el alma separada del cuerpo como algo más puro y lo otro era impuro. En cambio, ahora se está volviendo a reconectar en general temas de el cuerpo es el cerebro también, es decir, y me parece súper importante hacerlo más hoy que nunca, porque lo que está viniendo necesitamos sentirnos y pensarnos. Necesitas toda la capacidad cerebral que puedas Sí, sí. acumular. O sea que comprarlo que os agitará el...
No, pero mucha gente ha olvidado el cuerpo en general. Yo supongo que también porque estamos mucho con el tema virtual y cómo nos relacionamos, pero yo por mi trabajo doy a veces clase y precisamente corporal. Y ves a la gente que a lo mejor estás haciendo un ejercicio súper sencillo, que es un ejercicio que simplemente quieres que esa persona pues descubra pues el potencial de los movimientos que tiene su cuerpo. Y hay gente que realmente a lo mejor empieza a llorar o, ¿sabes? Porque no se ha parado a mover su cuerpo o sea, estamos todo el tiempo así, con el ordenador o lo que sea, no se ha parado a mover el cuerpo y realmente las sensaciones que eso le provoca a nivel cerebral no las puede controlar. Son incontrolables. Entonces, no sé, es algo que yo creo que también está un poco en el libro por cosas que pasan a algunos personajes. Igual ahí es Claro, es que precisamente exégesis mía, pero... es la fisicalidad del personaje. También me apetecía, bajando un poco el nivel, también me apetecía hacer algo así. Hice 2 novelas en Hacendama. Me planteé el tema de que los personajes tridimensionales eran una estupidez, porque un personaje no puede ser tridimensional nunca. Es un personaje y tienes que entenderlo como personaje. Entonces hice los personajes muy planos operando en un contexto muy complejo. Como ejercicio me lo pasé muy bien, me sigue gustando muchísimo mi propio libro. Si no te gusta, si no me gusta a mí, no le va a gustar a nadie. Luego en el siguiente libro, en pasaje, empecé a darle vueltas al tema de vale, hemos hecho esto, ya has demostrado lo que querías demostrar. Un personaje plano puede funcionar directamente en una historia si el entorno es suficientemente complejo. Ahora vamos a darle 2 dimensiones. Y los personajes de pasaje son bidimensionales, tienen como 2 facetas. Además hay mucho juego de dualidad en pasaje, y ahí fue donde empezó a aflorar todo el tema de la carne en relación al territorio y lo que estaba comentando antes. Y en Teratoma fue, vale, ya hemos hecho ninguna dimensión, 2 dimensiones, vamos a llevarlo al plano tridimensional, ya que sea algo como ya que estamos jugando con sinestesias como comentaba Elizabeth. Vamos a hacer sinestesia absoluta de los personajes con su supuesta carne virtual de personaje. Y de ahí que haya mucha referencia a cómo físicamente se comportan dentro del espacio que les he dado, que al final es un simulacro que he compuesto yo para ellos. Responde eso tu pregunta. Si queréis decir algo, sí, en cualquier momento levantad la mano y os haré. ¿Se llega a ver ese mundo sin el simulacro? O sea, quitado el velo en tu libro. ¿Se llega a ver o a entrever? ¿Vas a leerte el libro? Depende de tu respuesta. Depende de mi respuesta. Yo creo que sí. Con matices. Con el matiz de que yo no creo ser nadie para mostrarte nada, más allá de lo que pueda construir para ti. Entonces, sí creo que hay, o al menos conceptualmente, hay un mundo detrás del simulacro, por debajo del simulacro. Imagínate justo ahí, esa es mi segunda pregunta. ¿Qué significa? ¿Por qué lo has puesto en la portada? ¿Te has elegido poner? Es el patrón del libro, es el santo patrón del libro. No se puede... Murmur es un demonio de la Boecia, es el demonio asociado a la filosofía y al ruido, lo viste tú, y al ruido. Y encajaba muy bien con todo, la historia de Murmur, las asociaciones con Murmur engranaban muy bien con el total. Es una cosa totalmente estética, no hay referencias estéticas al demonio dentro del libro, pero sí que estéticamente operaba muy bien y nos vestía el libro como una pequeñita bendición al continente. Y lo que les decía antes, acabando con la primera pregunta, yo no sé si he visto ese mundo detrás del simulacro. Yo puedo imaginarme cómo puede llegar a ser, más o menos. Entiendo conceptualmente que puede haber un algo más allá, la cosa en sí, kantiana. Pero no la he visto, porque yo también estoy atravesado de simulacro. Entonces yo lo que puedo hacer es un ejercicio artístico, como una especie de acto de fe, de que a través del arte puedes llegar a entrever esa cosa en sí.
o puedes redefinir las reglas de manera que te permitan acercarte más o menos a la cosa en sí. Entonces en el libro sí se dice que hay, y se deja entrever lo que yo creo que es lo que puede haber. Es un vislumbre simplemente de lo que podría haber. Y está muy relacionado también con el tema del territorio y las relaciones con el territorio, con la conciencia y con todas estas cosas. Ahora sí vas a leer el libro. Vale. Cuando la gente delante, ¿qué vas a decir? ¿Alguien quiere decir ¿Alguien algo más? quiere decir algo más? ¿Preguntas por ahí al fondo? ¿No? ¿No? Pues no sé, ¿queréis añadir algo? No, porque si no ya entramos en el Claro, territorio spoiler. es que ese es el tema. A Es ver, que ahí ya no podemos ir mucho más. claro, es que ese es el tema. Como, a ver, ya dije que es difícil hacer spoilers del libro en sí, pero claro, si ya empezamos a comentar detalles, o sea, yo sí que tengo preguntas, pero ya te las preguntaré luego. Porque si lo hago aquí, son cosas que voy a hacer que la gente no las descubra por ellos mismos. Que son cosas que a lo mejor pasan por alto y no se dan cuenta, pero si ya se las he dicho yo, no van a tener la sorpresa de... Entonces, no sé. Yo quería comentar que me gusta mucho la portada. Que hay, poniendo el demonio y Barcelona, igual la habéis liado y sois los culpables de lo que ha pasado con el sigilo, ¿eh? Cargaremos con ello, ¿qué le vamos a hacer? Y me gusta el hecho del tamaño, claro, es que yo no lo había visto. Me gusta el hecho del tamaño y tal, porque yo ahora me lo quería volver a leer y el hecho de haberlo leído en digital, y ahora por todo el tema de que hemos hablado de la fisicalidad, me gusta mucho el tamaño que tiene, porque lo puedes llevar a... Y parece que le estoy vendiendo planos, pero lo puedes llevar a todo... Es muy ponible y es muy doblable y esto. Muy doblable. Sí, y eso es muy guay para como veo yo que es el libro. Porque a mí me va a gustar más leerlo en papel. A pesar de que habla de muchas cosas virtuales y tal, yo creo que es un acierto la portada como es y todo, y va todo el mundo con su sigilo por ahí haciendo conjuros. Hola, de Branca Studio es el que la ha hecho. Si os fijáis, está dentro de su estilo así desgastado, y cuando se lo mandamos a imprenta, en imprenta me dijeron que por favor que les mandara El bueno, diseño, ¿no? El bueno. que eso era el escaneo de un libro antiguo y que con eso no podían hacer nada. Les tengo que decir que no, que el diseño es así. Pero también, hablando un poco del sello del demonio, si os fijáis, todo esto, Paul no se lee nunca los libros. Entonces yo no sé si es que le hacemos bien los briefings o qué, pero es que nosotros le decimos cosas, pero luego él hace lo que le da la gana. Entonces me da la sensación de que él hace las cosas de manera inconsciente, y es cuando las clava, porque si os fijáis, hablando del simulacro, es una Barcelona, pero no es Barcelona. O sea, es un skyline que tú dices, hostia, ves aquí algo que parece la Sagrada Familia, y dices, es la Sagrada Familia, es Barcelona, pero si te fijas, no es el skyline de Barcelona. Es como sí, pero no. Y el hecho de poner el sello del demonio, creo que es una advertencia de lo que te puedes encontrar dentro, porque de hecho él no hay referencias al demonio, pero sí que es el demonio de la filosofía y es el demonio del ruido. Y creo que además de estar relacionado con lo que luego leeréis en el libro, y podréis decir, hostia, pues sí, es verdad, puede estar relacionado, o se están haciendo una paja mental, que también puede ser, pero es porque yo creo que además está conectado con él y también conmigo. No sé, es la sensación que me da. Es como que la portada es lo que acaba es la pieza que faltaba en el engranaje para que todo tuviera sentido, del por qué Teratoma y el por qué Teratoma en Uncini Press. Es esa manera como yo veo el libro dentro
dentro de Orcini 3 y sobre todo, bueno, eso. Sí, es la rúbrica realmente, es lo que sella el pacto, por decirlo de alguna manera. Yo no es porque esté el editor delante, porque también está mi mujer delante y puede dar fe. Yo desde el principio Teratoma lo veía en Orcini. Yo no quería presentar el libro a ninguna otra editorial. Yo quería que este libro, precisamente, y vamos a hablar de la fe, este libro estuviera en Orcini. Y le estoy dando la barra muchísimo a Hugo. Vamos a quedar, voy a pasar tu manuscrito, vamos a hablar, vamos a trabajarlo y toda la historia, porque quería que estuviese ahí. Y esto es muy bonito que lo digas por eso, porque yo también lo veo así, como que el sello sella este último engranaje que nos hacía falta. Hemos trabajado un montón el libro, lo hemos hecho un buen rato, y esto era como sin nosotros haberle dicho nada a Paul, ¿verdad? Lo ha sacado de la manga porque Paul también trabaja con trabaja de forma mágica y hace las cosas como las hace. Yo creo que era la única manera. O sea, ha encajado. Es que al final, yo no sabía esto y encaja todo perfectamente. Es lo que dijimos, es que era la única portada posible, sí, prácticamente. Es que era esto. Y que descubrieses tú lo de que era el demonio del ruido después también son estas cosas mágicas que pasan, porque también el ruido, igual que pasa con lo de la soledad, que tiene como muy mala prensa, pero el ruido no es nada negativo. Y sí que en el libro hay mucho ruido en el sentido no de cómo piensa la gente negativamente con el ruido, sino de momentos de desorden o de caos, y es súper guay también. Bueno, y además lo del ruido está ligado conmigo mucho, porque yo tengo unos acúfenos brutales y yo oigo como una aspiradora las 24 horas del día, que se va mezclando con pitidos y cosas raras. Es como, pues, no sé si habéis escuchado alguna vez a Merdvo o a Sumo. Es como tener el drone ahí todo el día. Entonces, en lo que decían antes de que estás leyendo y se te va la cabeza, a mí me pasaba, pero es que además el ruido, de alguna manera, a mí me ayuda a concentrarme. Si yo necesito concentrarme para trabajar, me pongo más ruido todavía. Me pongo lo que he dicho antes, Merdvo, Suno, porque con la música me distraigo, pero con el ruido, como ya forma parte de mí, es como que me concentro. Es por eso la referencia al ruido, y la sensación que me daba a la hora de leer el texto era eso, de la distorsión de uno que le ha puesto el cabezal al 11 y es un poco eso. Y las interferencias, mucha estructura en parte del libro. Hay interferencias también en el libro. Es lo que hablábamos, por ejemplo, ayer con el tema del data bending, que no me voy a poner a explicar lo que es ahora porque es un poco raro, pero es muy chulo. Pero claro, nosotros cuando en entornos virtuales, ¿no? Y estamos en internet y vemos, o en un ordenador vemos la pantalla, y nosotros cuando vemos una fotografía realmente no estamos viendo una fotografía, estamos viendo los datos que hacen que, bueno, al estar pasado por diferentes programas, pues vemos una fotografía. Pero en realidad, si tú esos datos los abres con un programa informático que te permita abrir datos brutos como sonido, el ruido es un ruido a veces maravilloso, pero es cosas muy locas. Y entonces, claro, realmente es interesante eso, que un libro en el que está hablando de un entorno virtual, por así decirlo, por la simulación y todo esto, que hay veces que te venga el tema del ruido porque realmente es como suenan los datos. O sea, es un ejercicio que yo creo que viene mucho con esto. No sé, igual ya es ejercicio total, pero... No está bien, si no nevero. Pero sí, todo el tema del ruido, no, es que cuando he dicho lo de que era el demonio del ruido, ha sido un momento de... Es cósmico, todo Fue lo que encontramos, que todo encajaba y que al final todo entraba dentro del artefacto. Todo configura el artefacto. Qué bonita manera de cerrarlo. ¿Alguna...? ¿No? ¿Seguimos sin preguntas? Que lo habéis entendido todo. Es que no hemos entendido nada. O todo o nada. Visto el cariz de la conversación, tampoco importa. Está bien. Pero habéis sentido cosas, ¿no? Ya está. Pues, entonces, por nuestra parte, muchísimas gracias por haber venido todos. Muchísimas gracias a Gonzalo por dejarnos el espacio.
espacio otra vez. Y nada, si alguien quiere que le firme el libro o lo que sea, pues yo me quedo aquí 5 minutos. 5 minutos, que vamos a ir a firmar. Y lo dicho, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado aquí escuchándonos.